¿por qué dices que no tiene nada que ver con las emociones? Si en cada conflicto hay emociones y las emociones son un estado del cuerpo. A ver, cuando yo digo que la enfermedad no está causada por las emociones, mucha gente se confunde, se malinterpreta y se hizo hace ya muchísimo tiempo una mala divulgación con respecto al tema emocional, ¿sí? Y cree que estoy negando que haya emociones en los conflictos biológicos y no es así. Claro que hay emociones, ¿sí? Y la emoción es un mecanismo de movilización para que hagas algo frente a ese estrés. Es un síntoma que viene después del conflicto biológico, después del shock biológico. El punto clave acá es el orden biológico. A ver, en las leyes biológicas primero está el impacto biológico que es inesperado, ¿m? El conflicto, y como consecuencia recién ahí aparecen tantos, a ver, los cambios a nivel orgánico como una emoción como respuesta frente a ese conflicto biológico, ¿está? Pero las emociones no son la causa que originan una enfermedad, porque las emociones son muy poquitas, son 5 emociones primarias, ¿está? Son el síntoma del estado del organismo, ¿sí? Si no queríamos saber en una simplificación sin lógica y sin sentido, tal emoción, tal órgano, y no tiene sentido, ¿está? Y eso no se sostiene, porque, a ver, primero, porque hay muchas más estructuras y órganos y tejidos que emociones básicas, ¿sí? Como miedo, tristeza, ira, asco o vergüenza. Segundo, porque, a ver, un mismo órgano puede tener tejidos que derivan de diferentes hojas embrionarias y cada tejido responde a una necesidad biológica y a un programa biológico diferente, ¿sí? Aunque esté, digamos, en el mismo órgano, no importa, ¿está? Entonces, tomemos, por ejemplo, en cuenta el caso del riñón, ¿está? A ver, el riñón tiene tejidos que derivan del endodermo, del mesodermo nuevo y del ectodermo. Cuando hablamos de los túbulos colectores, ¿sí? Que son de origen endodérmico, responden a un conflicto existencial. La persona se sintió abandonada, aislada, fuera del lugar, prófuga, exiliada, se sintió derrumbada, ¿sí? Desamparada, refugiada, sin referentes. Y ahí puede haber, puede dispararse una emoción de tristeza frente a ese abandono, de miedo, de angustia, de ira, ¿sí? Me enojo frente al abandono. Después tenemos por otro lado el parénquima renal, que ya es un tejido que deriva del mesodermo nuevo y responde a conflictos de líquido, pero de exceso de líquido, ¿sí? ¿Está? El ahogarse, ver a alguien que se ahoga, una gotera, una fuga de agua, un caño roto, un derrame, una inundación, ¿sí? Una lluvia torrencial. Y ahí la emoción puede ser miedo porque nos estamos ahogando, asco si se derrama algo que apesta, bronca o desesperación o ira o rabia si alguien nos empuja al agua, por ejemplo. Entonces vemos emociones diferentes para el mismo órgano y el mismo conflicto, ¿sí? Y también por otro lado tenemos la pelvis renal, las vías urinarias, ¿sí? Que son de origen ectodérmico y ya responden a conflictos de territorio, de marcaje de territorio, de límites, de no poder marcar un límite en mi territorio, en mi cuerpo que también es mi territorio, o el sentirme invadido o invadida. Y ahí puede haber ira contenida, vergüenza, miedo, temor al castigo. ¿Se dan cuenta? No sé si logran ver el punto al cual me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, el mismo órgano, emociones distintas dependiendo del tejido y del conflicto biológico. Y además, un mismo conflicto puede generar emociones muy diferentes según la historia, según la percepción de la persona, según su programación, según su contexto, ¿sí? Por eso decir que una emoción enferma un órgano no tiene sentido, no tiene lógica y no es así. ¿Está? Porque tenemos 5 emociones y tenemos muchísimos órganos y muchísimos programas biológicos, ¿está? Entonces no es correcto desde ningún punto de vista biológico decir eso, ¿sí? Entonces la emoción es la expresión subjetiva del conflicto, ¿sí? No la causa que lo originó. Y el cuerpo no se enferma porque sentimos miedo o porque sentimos tristeza o estamos enojados, ¿m? Sino se enferma porque, a ver, porque el cuerpo está atravesando un programa biológico de adaptación
porque hay una necesidad insatisfecha y eso genera un estrés, ¿sí? Y genera o desencadena una adaptación biológica. Y después viene la emoción. Entonces, entender esto nos saca de la culpa, nos devuelve la lógica, ¿sí? Y nos permite mirar al síntoma no como un error emocional, sino como una respuesta inteligente y adaptativa del organismo ante una vivencia inesperada y ante una situación donde mi biología percibe que hay una necesidad biológica insatisfecha. ¿Está? Ahora bien, dicho esto, ¿sí? Y esto es importante, quiero aclarar algo que es fundamental. Aunque la emoción no sea la causa, sí puede ser una herramienta clínica, ¿sí? Y pongan atención en esto que voy a decir, porque en una consulta, cuando una persona no logra identificar su DHS, ¿sí? Yo muchas veces utilizo la emoción como una huella inconsciente que nos conduce a ese evento, ¿sí? Pero no busco la emoción para curar a la persona, sino para poder rastrear, ¿está? Por ejemplo, le pregunto, ¿qué estabas sintiendo en ese momento determinado? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento preciso? Y la persona me dice, a ver, estaba sintiendo tristeza, me sentía triste. Entonces le pregunto, ¿por qué te sentías triste? ¿O por qué sentías esa tristeza? Y ahí aparece la historia y la persona me dice, porque mi hijo se fue a estudiar a otro país, ¿m? Y eso me generó mucha tristeza, ¿está? Entonces, en ese relato muchas veces aparece el verdadero impacto biológico inesperado, ¿está? Entonces, la emoción no creó el conflicto, pero nos ayudó a llegar a ese DHS, ¿está? Entonces, las emociones, son como un rastro, ¿sí? Son una señal en el camino que nos puede llevar al DHS cuando la mente consciente no recuerda el evento, ¿sí? Y cuando entendemos esto, dejamos de culpar a las emociones y empezamos a escuchar al cuerpo más desde una lógica biológica, con otra coherencia, ¿sí? Con un determinado sentido, menos juicio, y podemos darnos cuenta que siempre detrás de un síntoma o de una enfermedad determinada, sí o sí hay un shock biológico, hay un DHS, hay una necesidad biológica que se vio amenazada o que se vio en peligro. Y como respuesta de ese conflicto biológico vamos a tener un síntoma que es la emoción, ¿está? Pero la emoción no es la causa de que el organismo dispare una adaptación biológica. ¿Está?